¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Este, Vamos a orar, ¿no? Te damos gracias, Dios, por el día de hoy. Hemos podido alabarte en la mañana, en el mediodía. Y ahora, Señor, estamos aquí para seguir aprendiendo juntos, todos nosotros, de tu palabra santa, en las cosas que nos señalas con puntualidad en este Sermón del Monte, las cosas que quieres que seamos apercibidos de los peligros, Señor, del mundo, y queremos suplicarte que nos instruyas y nos permitas examinar tu palabra, moldear nuestro carácter, cambiar alguna idea, afirmar alguna otra, pero que tu palabra sea la que dirija nuestra atención. Gracias por los que estamos aquí. Bendice a mis hermanos que no pueden estar y también, Señor, bendice a la iglesia completa donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a Mateo 7. Vamos a Mateo 7. Vamos tomando pocos versículos, ¿verdad? En el camino. Y hoy vamos a considerar los versículos 15 al 20. 15 al 20. Voy a leer este texto, 15 al 20. Dice Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Vamos a entrar al detalle posible. Seguramente faltará mucha información y quizá un poco de profundidad, pero vamos a tratar de descubrir lo evidente del texto. Lo que está ahí, lo que salta a nuestros ojos. Lo único que pretendo hacer es acomodar la información y darle los matices necesarios, sí, o con el riesgo, pero esperando no caer en la tentación de añadirle o de quitarle a la idea del texto. Aun y cuando pudiera yo añadir información, el texto nos vuelve a meter en el carril correcto y tenemos que seguir la idea que está escrita aquí, no solamente en el texto completo de los versículos 15 al 20, sino todo lo que hay alrededor en el contexto general del Sermón del Monte, que como hemos dicho, que el Señor está escribiendo para aquellos que son regenerados, aquellos que somos salvos, como características de los ciudadanos del reino de los cielos. A pesar de que ha estado lleno de informaciones, ¿verdad? De qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, en el capítulo 7 ya hablamos, ¿verdad? No juzguéis para no seréis juzgados al principio. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, como en el versículo 7. O entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? En el versículo 13. Ahora cambia un poco el asunto, ¿verdad? Ahora no es algo que debemos hacer particularmente, ¿no? Algo que nuestra voluntad nos empuje hacia allá, pero ahora hay palabras de prevención, ¿no? Hay palabras de cuidado, hay palabras de prevención, hay cosas que el Señor está informando a los discípulos que están en el monte con Él, y hay algunas palabras de prevención. Algunas Biblias, esto lo he comentado una que otra vez, pero hay algunas Biblias, particularmente con la versión Reina Valera 60, seguramente también en otras versiones, en donde hay títulos encima, ¿no? Hay títulos que están ahí a veces en negritas y eso, ¿no? Y tengo que insistir en que esos títulos no son la palabra inspirada de Dios. Esos títulos fueron puestos después para ayudar o distraer, ¿no? O lo que sea del texto. Y esa no es justamente la palabra inspirada. Eso es algo muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante. Por ejemplo, si ustedes ven las cartas del apóstol Pablo, ¿quién en sus cartas de verdad escribe por párrafos poniendo títulos a cada párrafo? Si yo le escribo a mis papás, no voy a poder
introducción a mis papás, saludo, yo Edgar, no, no sé, no es como debería de ser. Nos ayuda a veces, muchas veces en verdad, algunas veces no es como que muy atinado desde mi punto de vista. En esta sección de los versículos 15 al 20, algunas Biblias tienen ahí arriba, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Ese es el título que está ahí arriba. Y aun y cuando eso está aquí escrito en este pasaje, específicamente, muy concretamente, al final en el versículo 20, y además está como implícito en prácticamente desde el 16 hasta el 20, por sus frutos los conoceréis, eso está como muy evidente. Me parece que el énfasis en esta perícopa, en este párrafo, no está tanto en la frase, por sus frutos los conoceréis, sino en el asunto que es importante, del cual se desprenden, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que la idea de por sus frutos los conoceréis, que es una explicación que el Señor hace, ¿no? Está más bien enfocado en el cuidado que tenemos que tener de los falsos profetas, ¿no? Porque al principio dice guardaos, como dice el texto, de los falsos profetas. Así que esta es como la idea central. Ustedes pueden notar en la lectura, en esa párrafo o en esa perícopa, en esa parte, sucesión de ideas que van ligadas una con la otra, en repetición ascendente, con algunas metáforas importantes, ¿verdad? Nos habla de que tenemos que tener cuidado de ellos, nos pone la metáfora de los lobos y las ovejas, cambia la metáfora a los árboles y sus frutos, sus espinos, etcétera, ¿verdad? Pero eso ya es más una explicación, es una metáfora, es una idea que él utiliza para que nosotros podamos percibir con claridad, lo más claro posible, a lo que se refiere con guárdense de los falsos profetas, ¿verdad? Que, como dice él, viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso me parece que esa es la idea central. Al respecto de eso, entonces, tenemos que construir sobre el primer versículo, es decir, no el primero, pero el versículo 15. ¿No? Vamos a poner mucho más atención en este versículo número 15, en las prevenciones, que no solamente están prevenidas en el Sermón del Monte, sino que además alrededor de la Biblia, en el contexto de la Biblia, ¿no? Hay muchas prevenciones acerca de los falsos profetas. Algo que no solamente estaban experimentando los cristianos de aquella época, los discípulos de Cristo de aquel tiempo, sino que se ha ido recrudeciendo con el paso del tiempo, ¿no? Que debemos ser muy cuidadosos con los falsos profetas. Para poder hacer una definición del falso profeta, vamos a tener que ir a la Escritura y sacar conclusiones con el riesgo de equivocarnos, pero tenemos que venir a la Escritura y sacar de ahí la información acerca de los falsos profetas. Ahí vamos a poner nuestra atención. Si quisiéramos nosotros ahora mismo sacar deducciones acerca de eso, habría que tener mucho cuidado, porque los falsos profetas hoy día son todos aquellos, para los cristianos en términos generales, son todos aquellos que no piensan como yo. Y eso no es bíblico, no lo es. Voy a poner un ejemplo vívido vivido en mi vida ministerial hace de verdad ya muchísimos años, en una iglesia donde el Señor me permitió servir en la Riviera Maya, en Playa del Carmen. Llegó una agrupación, ¿qué suena por ahí? Ahí está, ya. Llegó una agrupación denominada G12, ¿no? Esta agrupación llamada G12 de un individuo que se llama, vive todavía, César Castellanos, colombiano. Llegó a esta cosa, hacían preencuentros, encuentros, postencuentros, hacían una serie de actividades esta iglesia. Y tuvimos que señalar algunas cosas que estaban sucediendo con esta agrupación que evidentemente mostraban con toda claridad, comparado con la Biblia, que es un espejo, que estaban yendo por un camino de falsedad, ¿verdad? Y entonces hablaban de Dios, lo que sea, pero tenían falsedad, lo cual, bueno, podía ser etiquetado como falsos profetas. Pero ¿cuál va siendo nuestra sorpresa? Que la persona aquella era una mujer líder de un grupo de mujeres de nuestra iglesia, ¿verdad? Antes de que ellas pudieran hacer alguna expresión, estas mujeres dijeron que yo era un falso profeta, ¿no? Y por supuesto que eso es entendible porque no pensaba como ellos. Luego entonces reflexiono y pienso, bueno, entonces hay que tener cuidado de no etiquetar a aquel que no piensa como yo
como falso profeta. Así que yo no soy el termómetro sobre el cual se debe de medir un falso profeta. No somos nosotros en nuestras percepciones o en nuestras deducciones que tenemos que decidirlo. No, tenemos que ser muy cuidadosos porque podemos caer en el error de decir es un falso profeta porque no piensa, porque no cree, porque no sostiene las doctrinas que yo sostengo. Es como si nosotros dijéramos que los bautistas o los del discípulos o los de cualquier otra iglesia son falsos profetas. Habría que tener mucho cuidado con eso. Ciertamente hay cosas doctrinales que no compartimos, algunos modos litúrgicos que no compartimos, pero eso no los etiqueta como falsos profetas. Así que el falso profeta no necesariamente es aquel que piensa diferente que yo. Creo que ahí tenemos que ser cuidadosos. No somos nosotros el termómetro sobre el cual ¿no? se mide, no somos el punto de referencia, sino que es la Biblia. ¿no? La Biblia es justamente la que tiene que determinar dónde debemos de nosotros tener cuidado. El Señor dice con claridad, habla de los falsos profetas, que nos guardemos de los falsos profetas. Y aquí tenemos que empezar entonces a hacer un análisis pues muy rápido, ¿verdad? No quiero decir superficial, pero quizá un poco incompleto porque hay muchísima información sobre el asunto acerca de lo que el Señor quiere decir con esto. Nos habla de los falsos profetas y a estos falsos profetas les llama lobos, rapaces, ¿no? Eso dice allí, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Habremos de entender entonces la metáfora, los lobos rapaces en la metáfora que usa el Señor, estos son los falsos profetas. Y nosotros, a los cuales es llamada nuestra atención de guardaos, bueno, somos las ovejas, ¿no? Si nosotros somos las ovejas y los falsos profetas son lobos rapaces. Y evidentemente los lobos rapaces pueden acabar con las indefensas ovejas. Dice el Señor, guárdense de estos, tengan muchísimo cuidado. En esta metáfora podemos nosotros percibir que los falsos profetas son tanto peligrosos como engañosos, ¿no? Peligrosos como engañosos. ¿Cómo llegamos a la conclusión? Son peligrosos porque son lobos rapaces. Son engañosos porque se visten con piel de oveja. Se ocultan, ¿verdad? Detrás de un disfraz, se ocultan detrás de una oveja. Esto tiene varias implicaciones. No solamente estamos hablando del animal, sino que incluso pueden estar dentro del rebaño, ¿no? Porque si están disfrazados como ovejas, entonces significa que dentro del rebaño, dentro de la comunidad cristiana, puede haber lobos rapaces, ¿no? Entonces son peligrosos, pero por otro lado también son engañosos, ¿no? Engañan con mucha facilidad, pero son lobos rapaces. Lo que va a prevalecer en estos individuos, falsos profetas, ¿verdad? Va a ser justamente, y a lo que tenemos que tener cuidado es lo peligroso que pueden ser. Y tristemente, muchas personas en la historia de la vida cristiana han sido seducidos, engañados por personas que han estado dentro de la iglesia, que han salido ahí, que han estado en medio de las comunidades y que han sido verdaderamente engañados, de aquellos que han sido vestidos con lobos con piel de ovejas. La otra y última experiencia que tengo es en una iglesia mucho más cercana, no en la última que estuve, sino en la anterior, en donde también se me etiquetó como un lobo con piel de ovejas, ¿verdad? Y ya estaba yo empezando a creerme que era yo como lobo, pero bueno, no lo era, evidentemente que no, porque no pensaba como ellos y porque incluso no toqué fibras sensibles doctrinalmente hablando que están en la Biblia y eso causó cierto malestar. Entonces era yo un falso profeta. Dice el Señor entonces que nos tenemos que guardar de los falsos profetas. Entremos un poquito a la definición bíblica de este asunto. Cuando el apóstol Pablo, de verdad, está despidiéndose de los ancianos, ahí en Mileto, de los ancianos de Éfeso, les da una instrucción muy específica, una instrucción muy precisa. Y lo que hace está registrado en Hechos 20, versículo 29 y 30. Así que voy a pedir a alguno de ustedes que me haga favor de abrir su Biblia en Hechos 20. Hechos 20, 29 y 30. Y que por favor lo lea con cuidado. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros los rapaces,
Sí, quisiera que pudieran percibir ahí cómo está armoniosamente con la mención del Señor Jesús, ¿verdad? Porque lo que está diciendo Pablo a los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto, justamente está mencionando a esos como lobos rapaces. De alguna manera está afirmando lo que el Señor ha dicho en el Sermón del Monte. Pero sin salirnos de Hechos 20, ¿verdad? Dice el texto otra vez con una idea que va muy de la mano del Señor en el versículo anterior, en el versículo 28. Pablo les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia tal. Es decir, está diciendo, cuiden del rebaño. Y otra vez nos viene la metáfora a la mente, ovejas, lobos rapaces. Dice el apóstol a los ancianos de Éfeso, cuiden al rebaño, ¿verdad? Cuiden al rebaño. Y luego viene esta mención diciendo que después de su partida van a entrar en medio de ellos lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Evidentemente son personas peligrosas y engañosas que van a estar vestidas de piel de oveja. Y de vosotros mismos se levantarán, y eso es muy peligroso, ¿verdad? Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hay lobos rapaces, falsos profetas, dice el apóstol a los ancianos, tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado del rebaño que el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo los puso por obispos, sean muy cuidadosos de esto. Van a acabar con el rebaño. Y insiste Pablo, como lo que ya el Señor Jesús mencionó en el Sermón del Monte, ¿no? Guárdense de los lobos rapaces, guárdense de esto. Esas ideas de los falsos profetas y del cuidado que tenemos que tener con ellos no solamente están escritas por el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, sino que además se replica aquí en este pasaje de Hechos 20 por el apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso. Pero otra vez Pablo va a recurrir a esta metáfora, no esta metáfora, pero va a hablar, ¿verdad? También a Timoteo para que tenga cuidado de algunos que van a ser engañadores. Y va a dar una lista grandísima. Por ejemplo, en segunda de Timoteo 3, para que tengamos un contexto más amplio, vamos a segunda de Timoteo 3, que es importante el pasaje. Los versículos 16 y 17 dan un cierre muy importante, pero miren nada más que lo que dice al principio del capítulo 3. No voy a leerlo todo, pero solamente una sección para que ustedes noten cómo incluso Timoteo a los mismos de Éfeso, porque Timoteo está como pastor en Éfeso, le dice, ¿verdad? A Timoteo que estas instrucciones. Debes de saber esto, le dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice él, evita. Ahora, aquí evidentemente no está diciendo o la mención de falsos profetas. Y no podemos nosotros deducir groseramente que se está refiriendo a falsos profetas, pero sí a personas que son engañadores, ¿no? Amadores de sí mismos, calumniadores. Ahí hay una mención de personas que están dentro de la comunidad y que son personas sobre las cuales hay que tener cuidado. El apóstol le dice a Timoteo, evítalos, ¿verdad? Porque tienen apariencia de piedad. ¿Qué es esto? Pues están vestidos con piel de oveja, ¿no? Tienen apariencia de piedad, ¿verdad? Estos, más adelante dice, son los que se meten en casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, en fin, hay una serie de menciones acerca de estos hombres calumniadores, engañadores, maledicientes, ¿no? Desobedientes a padres, y una lista larga que repetimos cada Santa Cena y que están ahí y que además tienen apariencia de piedad. Es muy peligroso. No, es más peligroso el que tiene apariencia de piedad, el que está disfrazado con piel de oveja, que el declarado enemigo de Dios, ¿no es cierto? Es más
es más peligroso, ¿no? Más peligroso. Ahora que, bueno, no ahora, pero cuando de repente tengo que dar clases sobre la predicación de homilética, le digo a mis alumnos que los púlpitos de nuestro día están sufriendo más por sus expositores que por sus opositores, ¿no? Cuidado, porque hay quienes están, ¿no?, disfrazados de piedad, disfrazados con piel de oveja. Cuidado con esto. Pablo a Timoteo le señala con puntualidad. Pero entonces no solamente el Señor Jesús lo dice, que tenemos que guardarnos de estos individuos, no solamente Pablo lo señala a los ancianos de Éfeso en Hechos 20, o a Timoteo para que la comunidad cristiana de donde él es pastor tenga cuidado, allá en 2 Timoteo 3, ¿no? Sino que también se lo dice, Judas en su carta general lo menciona. No vamos a leer este pasaje de Judas, pero Judas también hace una mención muy importante sobre este tipo de individuos. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, evidentemente, y adelantándome un poco a la conclusión del asunto, el apóstol Pablo a Timoteo le da la respuesta de cómo se puede luchar contra esto. Y la única respuesta posible es apegarse a las escrituras, porque va a terminar en el 16 y 17, ¿no? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿no? Es útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Es útil para corregir y para instruir en justicia. Útil, a fin de que el hombre sea perfectamente, ¿no? Sí, para no equivocarme, ¿verdad? Ahí, ¿dónde estamos? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Para que esté preparado, para que pueda percibir con claridad, porque es la escritura la que nos va a rescatar de esta situación. Así que cuidado con esto. Pablo lo ha mencionado, Judas lo menciona, el Señor Jesús lo repite en el Sermón del Monte, por lo tanto es algo, una advertencia que hay que tener cuidado. Es como si fuéramos caminando, ¿verdad?, en una carretera y nos dice, cuidado, 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 cuidado. Y si no tenemos cuidado, nos vamos a ir al barranco, vamos a chocar, va a pasar algo, lo vamos a lamentar. Los letreros ahí están, ¿no? Ahí están los letreros. Cuidado, cuidado. Esta idea está claramente expresada en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento es donde se usa un poquito más el asunto de los falsos profetas. Sin embargo, en el Antiguo Testamento ya están mencionando esto. Justamente en el libro de Jeremías hay muchas menciones acerca de que el pueblo necesita pastores, pero pastores conforme a su palabra, ¿verdad? Habla de los pastores del rebaño, sí que los habla. Sin embargo, Jeremías tiene una mención muy importante acerca de aquellos falsos profetas y su accionar. Y vale muchísimo la pena tomar en cuenta a esta mención que hace Jeremías de los falsos profetas. Así que alguien, ayúdeme por favor a leer el capítulo 23, versículos 16 y 17 de Jeremías. Amamos a los profetas, Jeremías, profeta mayor, capítulo 23, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Sí, miren nada más cómo el Señor, a través del profeta Jeremías, le está diciendo a este pueblo, que es un pueblo rebelde, proclive a irse, ¿no?, con aquel que le endulce los oídos, ¿no? Esto pasó con el pueblo de Israel, se iban con el que le endulzara los oídos, ¿no? Como diría Pablo, tienen comezón de oír, ¿no? Una vez hablaba yo del espíritu ateniense, que estaban dispuestos a escuchar algo nuevo, ¿no?, oír algo nuevo. Aquí les dice que el Señor está diciendo que no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan, les alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Estos falsos profetas atrevidamente, ¿verdad?, dicen, a los que me irritan, dice Jehová, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, no vendrá mal sobre ustedes. Somos buenos, paz van a tener, ¿verdad? Más adelante Jeremías les va a decir
yo no los mandé y mucho mal hicieron a mi pueblo. No les hagan caso, ¿verdad? No hagan caso a estos falsos profetas. A mí me parece que, evidentemente, no tengo la menor duda de que nos queda claro que hay palabras de prevención. Lo que todavía tenemos que analizar lo mejor posible es, ok, no voy a hacerle caso al falso profeta, pero ¿cómo lo distingo? ¿Verdad? ¿Cómo me doy cuenta que es un falso profeta? ¿Solo porque no piensa igual que yo? Es decir, no predica mi doctrina, no piensa lo mismo que yo, o es un hombre que no está preparado y de repente está dando una clase. No, es decir, ¿cómo distinguir al falso profeta? Para evitar el tema de la cacería de brujas, que es sumamente delicado el asunto, ¿no? Para evitar con esto, tendríamos que decir algunas cosas acerca de cómo distinguir a los falsos profetas. Primera cosa, y bueno, son cosas que yo he sacado, ¿verdad? Pudiera haber más y pudiera ser de manera diferente, pero la primera cosa que quiero decir es que los falsos profetas enseñan doctrinas contrarias a la verdad de Cristo, ¿verdad? A la verdad de Cristo, y apartan a las personas del camino. Enseñan doctrinas contrarias a la verdad de Cristo. Ahora, en este rubro, tengo que decir que nosotros como iglesia reformada, iglesia cristiana, ya olvídense de los apellidos, la iglesia cristiana, tenemos que ser muy, muy conscientes de que dentro de nuestra fe, ¿verdad? De nuestra fe, tenemos doctrinas esenciales, doctrinas principales, doctrinas, ¿no? Fundamentales, y hay algunas doctrinas periféricas. Al grupo de varones les estoy dando a leer un libro de Dane Ortlund, que se llama Manso y Humilde, pero él escribe otro libro que se llama El Triaje. Bueno, no se dice así, escoge tus batallas, pero es el triaje teológico, ¿no? Y ese triaje es muy interesante porque solamente es en términos como médicos, ¿no? Como cuando estaba la pandemia y estaba en las urgencias triaje. ¿Qué significa esto? Significaba que iban a tomar los asuntos de muchísimo mayor importancia, de más relevancia a los que tenían en riesgo su vida, iba a ir sobre esto e iban a dejar a un lado. Es decir, si un doctor en el triaje médico estaba atendiendo a alguien que se le rompió la pierna y llegaba una persona que se estaba muriendo, pues lo siento, ahí te quedas, ¿verdad? Y voy a atender al que se está muriendo. Había como prioridad en atender y por eso el triaje era un tema que en la pandemia, no sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? En urgencias estaba como muy de moda. En el tema de la doctrina, dice Dane Ortlund en este libro de elegir las batallas y del triaje teológico, lo recomiendo ampliamente, ¿verdad? Él habla acerca de doctrinas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, ¿no? Sí, cuaternarias es bueno, en estos. 1, 2, 3 y 4, ¿no? Las número 1, las número 2, las número 3, las número 4. Y las divide, de veras, bastante muy a su propio pensamiento. Sin embargo, se establecen las doctrinas primarias. Esas doctrinas primarias son esenciales, fundamentales. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos doctrinas esenciales o primarias como la Trinidad, la salvación por gracia, ¿no? La resurrección de Cristo, ¿no? Tenemos doctrinas de esta naturaleza que no están puestas en la mesa de la negociación y que tampoco puede ser doctrinas que puedan ser toleradas si van en contra de esto. La encarnación, la resurrección, la salvación por gracia, la Trinidad, ¿no? No pueden ser puestas en tela de juicio, no pueden ser. Así que un falso profeta inicialmente sería aquel que niegue y que enseñe una doctrina, ¿verdad? O algo distinto a la esencia de las doctrinas primarias. Ahora, si una persona viene con nosotros y nos dice, ¿verdad? Hay quiliasmo, las doctrinas del milenio, ¿no? Y nos dice, oigan, la verdad escatológica está en el premilenialismo histórico, pretribulacionista. Pues le diríamos, pues gracias, ¿verdad? No creemos eso, pero no está atentando contra una doctrina esencial, ¿no? Ni sabemos qué es eso, pero no está atentando. Si llega alguien
y nos dice, oigan, yo soy supralapsariano, ustedes son infralapsarianos, pues está chido, qué bueno, bien, pues sigue con eso, nosotros, en fin, lo que quiero decir con esto es que hay doctrinas, ¿no? Que no son necesariamente doctrinas que si enseñan de manera diferente nos señalan a un falso profeta. Pero si alguien viene y nos dice que esto de la Trinidad es una falsedad, es un falso profeta. No hay manera posible, no hay forma posible de que podamos nosotros tener ningún tipo de contacto con esta gente. Como diría el apóstol Pablo a Timoteo, evítalos, ¿no? Porque además están metiéndose en la iglesia. Voy a poner un ejemplo actual de una secta de esta naturaleza, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. De hecho, en la reunión del presbiterio entró una carta de una iglesia, de la Iglesia de la Fe en Cristo Jesús. ¿Te recuerdas, Luis? Creo que Marcos estaba también. Llega una carta de ellos, porque tenemos una propiedad en Reynosa que está como medio abandonada, y entonces habíamos tomado la decisión de darla en préstamo, ¿no? En una especie de concesión, a alguna organización cristiana para que la utilizara, ¿no es cierto?, como presbiterio. Llega una carta de esta secta diciendo, con palabras muy rebuscadas, en el nombre del Señor, no sé cuánto, y la fe, y los cristianos. No, era lindísima la carta. Pero yo estaba sentado por aquí, pero escuché que decía Iglesia de la Fe, Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. No, hombre, bueno, todas las luces se me encienden. Y entonces pido la palabra y le digo, de ninguna manera podemos nosotros, de ninguna manera, aunque nos paguen muchísimo, no podemos estar en relación con esta gente. ¿Por qué? Porque ellos son unitarios, ¿no es cierto? Ellos no creen en la Trinidad. Y yo dije, cualquier persona, cualquier organización que niega la Trinidad, están haciendo una herejía. Evitémoslos. Bueno, evidentemente todo el mundo pensó igual que yo. Y todos decidimos lo mismo. Dijeron, no, pues, igual y nos hubieran pagado muchísimo. ¿Qué creen los unitarios? Los unitarios creen que no hay Trinidad y que solamente, por ejemplo, ellos bautizan solamente en el nombre de Jesús, ¿no? Y hablan de Jesús y no tienen un concepto correcto de la Trinidad. No existe para ellos la Trinidad, solamente todo en el nombre de Jesús. Como los testigos de Jehová. Sí, los testigos de Jehová no son trinitarios. Por eso es una secta, ¿no? Falsos profetas. No, yo de veras, bueno, cada quien, ¿verdad? Pero yo he dicho a la gente, yo sí les dejo entrar a mi casa y les hablo del evangelio. Yo digo, ni los dejes entrar. Evítalos, dice, ni te sientes a comer con ellos, dice la Biblia. No los dejes entrar porque son lobos, ¿verdad? Que se visten de piel de oveja. Si nos vienen a enseñar una doctrina diferente. Dice Pablo a los Gálatas, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente al que hemos anunciado, ¿se acuerdan que dice que sea? Anatema. Es falso profeta. Si alguien quiere a nosotros enseñarnos que la salvación es por obras, esta persona es un falso profeta. Si viene alguien y nos dice que esto de la encarnación y de la resurrección no es posible porque no está dentro de la racionalidad del hombre, no tiene lógica alguna, no hay antecedente histórico, bueno, sí lo hay, ¿verdad? En la resurrección en el Nuevo y en el Antiguo Testamento por hechos por Jesús, ¿no? Pero si vienen y nos dicen eso, son falsos profetas. Y dentro de la iglesia cristiana hoy día hay quien dice que Jesús no resucitó en verdad. Pero por otro lado, si alguien nos dice que la palabra de Dios no es inerrante, infalible, perspicua, suficiente, inmutable, entonces esta persona, ¿verdad?, es un falso profeta. Hay quienes dicen, la Biblia es muy bueno como un libro de ética superior, pero de ninguna manera tiene poder, ¿no? De ninguna manera es palabra de Dios. Esta persona es anatema. Bueno, no anatema en estos términos, pero falso profeta. Entonces, primera cosa que me parece que hay que tener cuidado es aquellos que predican una doctrina diferente. La segunda característica es que los falsos profetas encubren su maldad con apariencia de piedad, como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Se presentan como si fueran siervos de Dios, pero su propósito es engañar y aprovecharse de los demás, ¿no? Mucho cuidado. ¿Perdón?
del rebaño, de nosotros. ¿Saben qué problema tenemos las iglesias cristianas? Estudiamos poco la palabra, ¿no? Digo, por más que nos afanemos, seguirá siendo poco. Creo que tenemos que incrementar nuestro estudio de la palabra muchísimo, ¿no? Hay que incrementar el estudio de la palabra. Pero cualquiera que no está cerca de la Escritura, que se aleja de lo que la palabra dice, va a caminar o va a correr sobre cualquier viento de doctrina. Se va a dejar ir, se va a dejar engatusar, se va a dejar llevar, y eso como que hay que tener mucho cuidado. Y hay personas que tienen un lenguaje muy bueno, ¿no? Tienen una retórica fantástica, fenomenal, ¿no? Que tienen como, y además hablan acerca de su vida cristiana, de oro todos los días, no sé cuánto, tienen apariencia de piedad, ¿no? Pero son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 11. Cuidado con ellos, aquellos que encubren su maldad con apariencia de piedad. Se descubren cuando no están hablando las cosas que la Biblia dice. La tercera cosa es que los falsos profetas conducen al pueblo a la idolatría o a la apostasía. En la época de los jueces en el Antiguo Testamento eso pasó, ¿no? Había un círculo vicioso que tenía el pueblo de Israel. Recuerden ustedes que en el libro de los jueces hay una sentencia muy conocida por todos nosotros, que es la más conocida, ¿verdad? Que el pueblo hacía lo que bien le parecía, ¿no? La idea que tenemos nosotros de los jueces es que el pueblo hacía lo que se le daba la gana. Había una anarquía total, cada quien hacía lo que le pegaba su gana. No había rey, ¿no? En Israel, era justo en medio, ¿no? de este proceso, no lo había, y el pueblo cayó en este asunto, ¿verdad? Apostataba, ¿verdad? Lo invadían, clamaban al Señor, mandaba a un juez, y las cosas estaban tranquilas por unos años y luego volvían a apostatar, iban al cautiverio, eran apresados, eran atacados, clamaban al Señor, les mandaba un juez, y así pasó por lo menos 10 veces. Los jueces, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que era un círculo vicioso, pero una vez que estaban en una tranquilidad aparente, llegaban los falsos maestros, llegaban los idólatras, los adoradores de ídolos, los engañaban y el pueblo empezaba a inclinarse a adorar dioses falsos. Esto era lo que se llamó en aquel tiempo, o era la apostasía. Negaban de su fe, apostataban de su fe y se entregaban a los sacrificios, a la adoración de dioses falsos. Y entonces el Señor mandaba otra vez, ¿verdad?, a los enemigos para oprimirlos, ¿no? Para oprimirlos, y era un círculo vicioso. Pero ¿qué pasó? El pueblo se relajaba. Bueno, ya estábamos en una tranquilidad, no está pasando nada, y llegaban otras personas y tomaban la voluntad de las personas, se los engañaban, y entonces apostataban de su fe y se entregaban a la idolatría. Dice la Biblia, hay que tener muchísimo cuidado de esto, ¿no? Enseñan señales, prodigios, ¿no? Y van en pos de dioses ajenos, como dice Moisés en Deuteronomio. Y había que tener muchísimo cuidado con ellos, mucho cuidado, porque les enseñaban un camino diferente. Estamos tranquilos, tenemos paz, no tenemos ninguna dificultad, ahí vamos acostumbrándonos a ser la iglesia que somos, pero si no nos alimentamos, si no estamos nutridos por la palabra, viene, ¿no? Gente que nos empieza a engañar y nos empieza a llevar a la idolatría, a la apostasía, y empezamos a creer que lo que nos están diciendo es verdad y que nosotros hemos estado muy equivocados por mucho tiempo. Y esta pila ya se está acabando, ¿no? Que ya estamos siendo engañados, ¿verdad? Yo he escuchado, no directamente, pero gente que me ha dicho de tal o cual persona, ¿no? Que estuvo muchos años en la iglesia, muchos años, pero que ya finalmente se había dado cuenta que había sido engañado tantos años por estar en la iglesia, ¿no? Tantos años. ¿Qué pasó? Que se dejó llevar, ¿verdad? Por aquellos que lo inclinaron a otras ideas lógicas, a otras ideas que tienen esta apariencia también de piedad, estas ideas contrarias al mundo, ¿verdad? Y estamos siendo seducidos por ello. Miren, hoy día nosotros estamos ante una situación cultural y tradicional que está envolviendo a los cristianos de nuestro tiempo. Dentro de poco tiempo,
ya ahorita ya está, ¿verdad? En las escuelas, en las oficinas de gobierno, en todos lados, empieza a ver la famosa edificación de los altares para los muertos, ¿no? Eso es muy mexicano, pero entra también el famoso Halloween, que es muy, muy gringo, ¿verdad? Pero muy pagano, muy pagano. Muy pagano. Y todo el tema del altar de muertos. Yo sé que muchos de los cristianos dicen, yo no voy a participar en eso, y hacen bien. Hay algunos que dicen, es que si no participo en eso, igual y pierdo el trabajo, ¿no? O igual y me corren, lo que sea, ¿no? Pero lo más triste y lo más lamentable del asunto es de que personas que no tienen riesgo ni de perder el trabajo, ni tienen riesgo de que los reprueben en alguna materia, ¿no? De todas maneras, hacen un altar de muertos. Y conozco personas cristianas que hacen altar de muertos a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, ¿verdad? Pues porque hay que conservar las tradiciones, la cultura, no estamos adorando nada, y entonces hay una gran cantidad de situaciones alrededor. A mí me parece que justamente esto es lo que se previene. Nos hemos dejado seducir esas personas que enseñan estas cosas, ¿verdad? Que dicen, no pasa nada, ¿verdad? Dios lo sabe. Esto, ¿verdad? Estos son falsos profetas. Falsos profetas. Y hay que tener mucho cuidado de ellos. El Señor dice, guárdense de estos, ¿no? Guárdense, tengan mucho cuidado. Ahora vamos a estar bombardeados por este asunto, ¿verdad? Algunos de nosotros no nos pararíamos en una celebración de esta naturaleza. Y lo peor es que vivimos aquí en Aguascalientes, donde nació Posadas, ¿no? Y tenemos a la Catrina en cada esquina, ¿no? Es decir, qué difícil, ¿no? Pero estamos en este mundo, en un mundo caído, en medio de esto, debemos ser luz, ¿no? Y claro, aquellas personas que nos quieren inducir, nosotros tenemos que resistir, guardarnos, ¿no? Firmemente, qué lucha, ¿no? Tan difícil. Es ir contra cultura. Que hemos dicho al principio que el Sermón del Monte es contra cultura, ¿no? Totalmente. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo hacerle, no? Yo sé que algunos de los que están aquí tienen ese problema, ¿no? Trabajan. No sé si Vianney tenga esa dificultad. Gracias a Dios. Es una buena oportunidad para hablar sobre la muerte. Uh-huh. La muerte, de hecho, ya llevo muchos años trabajando en la sectura. Y es donde a mí me toca hacer el cartel, me toca hacer toda esa parte y siempre la misma conversación con los compañeros. Sí. Pero yo lo veo en el área de oportunidad, aunque no me tiran de loca o como sea. Claro. Pero yo creo que sí es importante aprovechar esos momentos, sí, para hablar. Sí, cualquier momento es bueno. Sí, correcto. Pero estamos bombardeados. Y en las escuelas los hijos están, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años la Asamblea General emitió una carta a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación respondió diciendo que ninguna persona, ninguna escuela puede obligar, y ahí la tengo, ninguna escuela puede obligar a los niños con credos diferentes a celebrar o a tener una festividad. No pueden quitar calificación, no pueden ser expulsados, no pueden ser castigados, no pueden ser obligados por el tema de la libertad de culto y esto, ¿no? Y emitido por la Secretaría de Educación, y fue buenísimo cuando llegó. Yo lo tuve y se lo di a las maestras de la iglesia donde estaba, para ni siquiera ellas, ¿no? Ni siquiera ellas estaban obligadas, porque incluso hasta les decían, no quieres hacer, te vamos a quitar un día de sueldo, ¿no? Vas a tener una sanción administrativa, qué sé yo, ¿no? Y dicen, aquí está esta carta de la Secretaría de Educación. Bueno, eso fue hace como 15 años, yo creo. Espero que hoy sigan pensando, y quién sabe, ¿verdad? Sigan pensando igual. Muy bien, así que entonces, la gente que conduce al pueblo a la idolatría, pues así, esos son falsos maestros, falsos profetas. Y también aquellos que producen división y confusión dentro del pueblo de Dios, ¿no? Que provocan, los que provocan divisiones y disensiones, ¿no? Tropiezos en la iglesia son falsos profetas. Y el destino de estos falsos profetas, pues ya todos lo sabemos, es un destino de perdición. El Señor no los tomará en cuenta y van a ir directamente a infierno. Y nosotros, ¿verdad? Habremos de ser cuidadosos. Entonces Jesús habla de guardaos de los falsos profetas y nos pone la metáfora que vienen vestidos con piel de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, entonces son
tanto peligrosos como engañosos. Y luego termina con una disertación larga que dice lo mismo de manera distinta: por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Empieza así en el versículo 16, ¿verdad? Y luego en el versículo 20 termina también con sus frutos los conoceréis. Los que saben de literatura o de figuras de lenguaje, hay una figura de lenguaje que se llama quiasmo, ¿no? Que en el centro de la oración se desprende hacia un lado y hacia el otro la misma sucesión de ideas, ¿no? Hasta llegar al mismo concepto. Quiero que noten que aquí empieza con por sus frutos los conoceréis y termina con sus frutos los conoceréis, y en medio está el corazón del pensamiento. Bueno, pues no voy a hablar de esta figura del lenguaje, pero ciertamente la esencia del texto es por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Serán conocidos por sus frutos, ¿no? Y aunque pueden verdaderamente confundir a las ovejas, estos lobos rapaces, ¿no? Lo compara el apóstol, el Señor Jesús, con el fruto, los árboles que dan frutos. Podemos ser engañados por los lobos rapaces, podemos ser engañados, pero podemos ser engañados cuando un árbol de manzana, ¿no?, es sembrado. Casi de inmediato, cuando ponemos una semilla de un árbol de manzana, estamos seguros, absolutamente, de que el fruto serán manzanas. No seremos engañados. Desde el principio sabemos, ¿no? Desde el principio nosotros sabemos que el árbol de manzana va a dar manzanas. Si el árbol de manzana dara limas, sería una cosa extraordinaria, ¿no? Algo pasó raro, no se puede, ¿no es cierto? Entonces se compara con el árbol. Dice el Señor Jesús: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo el buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El falso profeta, el lobo rapaz, puede engañarnos. Pero dice entonces la metáfora del árbol y de la fruta. Piensen en esto. Ahora, si una persona entra desde el principio con estas ideas equivocadas, esto que está sembrando, ya sabemos el fruto. Ya lo conocemos. No necesitamos pasar días con él, semanas con él. No podemos ser tolerantes con él, porque ya lo sabemos desde el principio. No necesariamente tenemos que esperar a que arroje el fruto, sino que lo conocemos desde que empieza a sembrar la ideología, la falsa teología, ¿verdad? Los pensamientos equivocados, que van en contra de las doctrinas. Ya sabemos lo que va a pasar. Esto no significa que no puede cambiar, ¿no? Es decir, desde luego una persona que viene con una doctrina errónea, si el Señor lo toca, ¿verdad? Es parte del pueblo de Dios, él a través de su Espíritu Santo lo va a ir convenciendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros? Bueno, yo vengo de una iglesia presbiteriana, ¿no? Con muchos problemas, pero ahí estoy. Pero hay algunas personas que han venido de una iglesia no presbiteriana, por ejemplo, ¿no? Y que han escuchado cosas y que vienen no de manera mala, no perversos, y vienen con ideas distintas, ¿no? Y nosotros decimos: no, ya desde el principio estos van a dar malos frutos. No, lo más probable es que vengan de una doctrina equivocada, de algo distinto, equivocado, y cuando llegan a la información correcta, cambian. Nosotros vamos a organizar como iglesia la congregación Solus Christus en febrero. Este fin de semana vamos para allá para recibir nuevos miembros y tener una reunión con el consistorio electo, pero en febrero, 22 de febrero, nos vamos a hacer iglesia. Pero la congregación Solus Christus tenía algunos hermanos que habían sido bautizados por los unitarios. La iglesia de la fe apostólica, la fe en Cristo Jesús, por los unitarios. Y llegamos nosotros, ¿verdad? En la primera visita fuimos Marcos, Luis y yo, luego fui con el hermano Jorge y el hermano Ricardo. Pero cuando llegamos nosotros, pusimos énfasis en la doctrina esencial de la Trinidad y dijeron, alguien me dijo: yo fui bautizado solo en el nombre de Jesús por los unitarios y estoy tomando la Santa Cena, me siento terrible. ¿Qué debo hacer? Yo ya fui bautizado en el nombre de Jesús. ¿Qué hago? Pues bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo correcto, ¿no? Eso es lo correcto. ¿Y qué hicieron?
con todo y la lucha que tuvieron con familiares, a la siguiente visita que tuvimos, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Que ellos venían con una idea equivocada, pero no eran maestros, eran personas que habían sido engañadas, ¿no? Y que llegaron a la fe y que de repente descubrieron la verdad y dijeron, he estado equivocado, y entonces se encarrilaron. Estas personas son nobles. El Señor trata con amor, con cariño, con paciencia con ellos. Pero hay quienes no, hay quienes enseñan esto, ¿verdad? Y quienes promueven esto y quienes se meten a las iglesias con esto. Dice el Señor Jesús, guárdense. Tengan mucho cuidado, mucho cuidado. Doctrinas como lo de la prosperidad, ¿no? Aquellas doctrinas en donde empujan a la gente y se cae. Aquellas iglesias que hacen ruidos de animales porque el Espíritu Santo los hace ladrar, maullar, ¿no? Barritar y qué sé yo. Me parece que son justamente este tipo de congregaciones, este tipo de iglesias, este tipo de comunidades que han engañado a la grey y son falsos profetas. Así que dice Jesús, guardémonos de los falsos profetas que vienen con nosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Se lo está diciendo a los creyentes. Obviamente, no se lo va a decir a los no creyentes. Obvio, ¿verdad? Y afirma y confirma que el sermón está escrito para solamente los creyentes. Bueno, pues vamos a terminar, porque ya nos echamos la hora y ya. ¿Algún comentario que quieran añadir? Pregunta, comentario, ¿no? Sí, hermana. Sí, hay un montón de pasajes, sobre todo, sí, en Apocalipsis hay mucho y además hay sentencia en Apocalipsis, ¿verdad? Ellos ahí sí se van a ir a lloro y crujir de dientes, ahí sí van a padecer la muerte eterna, sí, claro, el destino del falso profeta es lamentable, sí, en Apocalipsis está mencionado también. Hay otros, en Corintios también, creo que el apóstol Pedro también, Juan dice que los que dicen que Jesucristo no ha venido en carne sean anatemas. También Juan lo dice en primera de Juan. Sí, hermana, muchas gracias por el apunte. Pienso en los que han sido engañados precisamente porque los lobos rapaces están disfrazados con piel de oveja y permanecen mucho tiempo engañados en algún grupo que están siendo liderados por falsos profetas, ¿no? Entonces, si son del Señor, tarde o temprano, salen de ahí. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo evitar? No lo sé, de veras no lo sé. Podemos evitar nosotros, pero cuando viene alguien de algún lugar en donde fue enseñado por falsos profetas, me parece a mí que el Señor los trajo. Ahora, no estoy hablando de Manuel en particular, ¿verdad? Es decir, no quiero, Manuel es la mejor iglesia. No. Lo que quiero decir es cuando vienen a la verdad, al evangelio, ¿no? A la verdad bíblica, me parece que es el Señor quien los trae. Mientras que estén en otro lado, me parece que no debemos ser de estas iglesias que vamos a ser invasivos y vamos a llegar a meternos a una congregación donde hacen cosas y están equivocados y no, me parece que no, pero creo que el Señor tiene pueblo y Él es suficientemente capaz de convencer y de atraer a su pueblo. Sí, hermana. Por ejemplo, esto es lo que dice mi hermano. Yo acabo de recibir ese consuelo del Señor hace unos días, donde dice de la calzada y camino, dice que aunque sea todo que no se perderá. ¿Se acuerda de Isaías? No le estoy escuchando bien. No, sí. No sé si es en Isaías o en Jeremías donde dice que hay una calzada y un camino. Ajá. Dice, y aunque seas torpe, no te Sí, perderás. sí. Eso a mí me dio consuelo. Porque sí se vive en error, ¿sí? Y luego cuando uno se da cuenta que está ahí, así como que le da un shock a uno muy fuerte. Ay, hermana, nuestra iglesia tiene hermanos que amamos mucho, que vinieron de una secta y se vinieron en bola y se dieron cuenta qué equivocados estábamos. El Señor enderezó la senda, no por ellos, sino por la misericordia de Dios, y lo reconocen. Porque se metieron a estudiar la Biblia. Dijeron, tenemos que ser dirigidos por la palabra. Otra vez, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Selene. Hermano, en ese sentido, de este versículo que está hablando, dice que toda escritura, ¿verdad?,
Es inspirada, sí. Toda. 66 libros. Cuando hablamos acerca de las doctrinas esenciales, Sí. hablamos de doctrinas esenciales, porque realmente no esenciales, pienso yo, que no existen. Toda la escritura Es esencial. todo es esencial. Sí. Sin embargo, hay cuestiones como claramente el ejemplo que nos puso, ¿verdad? Acerca de milenialismo, premilenialismo. O sea, ahí no hay algo que esté bien establecido que diga así es y así debe de ser. Sí, hay, pero no atentan contra las doctrinas de la salvación, por ejemplo. Bueno. Pero si alguien lo niega, o sea, es escritura, ¿no? Hermana, ¿será que nosotros, reformados, presbiterianos, será que tengamos toda la verdad de las Escrituras? No, me parece que no. Yo creo que no. Cualquiera que diga, es que nosotros tenemos la verdad absoluta, estaríamos equivocados. Creo que nos falta mucho. Entonces sí creo que incluso nosotros pudiésemos estar equivocados en alguna interpretación. Quizá no por desconocimiento, no intencionalmente, sino quizá por ignorancia, desconocimiento o falta de profundidad en nuestro estudio bíblico. Pero incluso los ancianos que hicieron las confesiones de fe también hierran, también se equivocan. Ellos son los que hicieron el marco de referencia para la teología reformada, que es la que seguimos nosotros. Hasta nosotros. ¿Sí, Vianney? Siempre reformándose la palabra. En los postulados, sí, claro, en los postulados de la reforma, la sola escritura está por encima de todas las demás. Hermana Lili. Solamente un comentario. Yo creo que es importante, como miembros de nuestra iglesia, que nos comprometamos a estudiar sin conciencia liberal sistemáticamente la palabra de Dios, porque es la única que puede defender nuestro espíritu de falsas doctrinas. Inclusive hermanos dentro de la iglesia a veces comentan algo que no tiene fundamento, y si no tiene el conocimiento tampoco puede hablar de la verdad, dónde dice y cómo, ¿verdad? No puede haber esa controversia porque yo no tengo el conocimiento. Pero si yo tengo el conocimiento de la palabra de Dios, puedo decirle a la persona, ¿sabes qué es? Pues, ¿qué vamos a hacer con este versículo de lo que dice? Claro, o sea, claro. Tu conducta o tu forma de claro. pensar no va de acuerdo a ese claro. versículo. Claro. Pero sí es importante Mucho. tener ese compromiso con el Señor, ¿verdad? De que estemos alimentándonos conscientemente, con regularidad de la palabra de Dios. Sí, amén. Para poder, sí. La armadura del Señor, ¿verdad? Sí, ser instruidos en la palabra, sin duda alguna. Estamos en el proceso, estamos en el camino, no somos producto terminado. El producto terminado es cuando vayamos a la presencia del Señor o Cristo venga, pero pronto estamos en el proceso y la oración quizá tenga que ser, Señor, no permitas que nos equivoquemos, ¿no? Ayúdanos a ser sensibles, interpretar correctamente, porque la Biblia tiene una sola interpretación, aunque haya varias aplicaciones, ¿verdad? No es cierto que, bueno, tú tienes esa interpretación, yo esta y cada quien la suya. No, el Espíritu no dijo, a cada quien interprete como quiera y están bien. Eso es relatividad, ¿no? No. Hay una interpretación y bastantes aplicaciones, y lo que nosotros queremos hacer es acercarnos a la interpretación correcta sin juzgar a los demás, ¿no? Cada quien está buscando esa verdad. Pues vamos a terminar. Sí, Marcos. Yo creo que también este tema nos puede llamar mucho a la urgencia de compartir el Evangelio. Sí. Nosotros teniendo una doctrina muy bíblica y basada en la palabra de Dios, y sabiendo que hay peligro allá afuera, ¿no? Con otras iglesias que están llenándose de personas, y no pensemos afuera, en Aguascalientes mismo. Sí. Iglesias llenas de personas que están instruidas en falsas doctrinas, con falsos profetas, donde les están explotando su dinero, su fe, les llenan de emociones, nada más. Creo que es un buen motivador para nosotros, para compartirles el Evangelio, para iluminar a través de la palabra a estas personas. Y como dice usted, ¿no? Y los tenemos aquí mismo, ¿no? Cuando los elegidos son iluminados, salen de
Pues que no fue motivación para Sí, compartir. sí. No necesita de nosotros, el Señor es autosuficiente. Sí. Sí, hermana. Aquí es una cosa que no entiendo, a lo mejor tiene que ver con lo que usted está diciendo. A ver. Dice aquí, David habrá allí calzado el camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con él. Sí. El que arribiera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sí. Bueno, ¿cómo es que dice que él mismo estará con él, con nosotros? Dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con él. En el camino. ¿Sabe usted eso está en la profecía de Isaías? ¿No? Bueno, sí, claro. ¿Sabe usted que Isaías es el evangelio en el Antiguo Testamento? ¿No? Quien más habla del evangelio, de la venida de Jesús, su nacimiento, su pasión, su muerte, su proceso, es Isaías. Y cuando en el evangelio de San Juan, en donde es en el único evangelio en donde se oye a Jesús hablando de sus 7 yo soy, hay un yo soy significativo. ¿Sabe cuál es? Yo soy el camino. Y ese versículo está íntimamente ligado con eso. Entonces es una figura del camino que es Cristo. Entonces si sustituye camino por Cristo, tiene sentido. ¿No? Muy bien. Vamos, no, hombre, un placer. ¿Oramos? ¿No? Nos vamos a orar. Madre, muchas gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo de reflexión, de estudio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para ser más sensibles, acercarnos más a tu palabra, no tener una orgullo, soberbia de que sabemos mucho. No, Padre, ayúdanos a ser humildes, a reconocer que nos falta mucho por aprender, asimilar, y a través de tu palabra enséñanos. Moldea nuestro carácter. Dirígenos hacia tu verdad, porque lo que queremos nosotros es no dejarnos seducir por el que no conoce de tu palabra, sino ser dirigidos por tu Espíritu a través de la palabra revelada. Cuídanos esto a nosotros y a toda nuestra iglesia. Y Padre, permite que ahora que vayamos a casa podamos descansar y mañana empezar la semana laboral con energía, con gozo y alabando y glorificando tu nombre. Pongo a mis hermanos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.